A menudo aprendemos las lecciones más importantes a través de las experiencias más dolorosas. Yo tenía 8 años cuando aprendí mi primera gran lección, que el amor en una familia no siempre se divide por igual. Me llamo Viviana, y esta historia no busca despertar lástima ni validación. Se trata de lo que sucede cuando pasas toda tu vida escuchando que eres segunda mejor, solo para demostrar que todos estaban equivocados de la manera más inesperada. La noche en que todo cambió todavía está cristalina en mi mente. Recuerdo estar parada en nuestro pasillo tenuemente iluminado, viendo a mi papá agarrar sus llaves con manos temblorosas, corriendo hacia el hospital mientras mi tía Jimena trataba de distraerme con juegos de mesa. Mi hermana Liliana estaba llegando al mundo 2 meses antes de tiempo, y nadie sabía si sobreviviría. Ella sobrevivió, pero nuestra casa nunca volvió a ser la misma después de eso. La sensación cálida y acogedora del hogar desapareció de la noche a la mañana, reemplazada por el agudo aroma del desinfectante y una atención casi asfixiante a la limpieza. Cada superficie brillaba como una sala de hospital, y el más mínimo resoplido de mi parte significaba el exilio inmediato. «Viviana, ¿eso fue una tos?», preguntaba mamá, sus ojos agudos de preocupación, no por mí, sino por Liliana. «No podemos arriesgarnos. Empaca tu maleta, te vas a casa de la abuela». Empecé a mantener una maleta preempacada en mi closet. Al principio, fingía que estas visitas forzadas eran mini vacaciones, pero los niños entienden más de lo que los adultos creen. Yo sabía lo que era, una amenaza potencial para la frágil salud de mi hermana, un problema que había que manejar en lugar de una hija para amar. Así que hice lo que hacen muchos niños ignorados, traté de ganarme su atención a través del logro. Puros dieces, capitana del equipo de debate, campeonatos de feria de ciencias, coleccionaba logros como otros coleccionaban estampillas, esperando que cada nueva victoria finalmente los hiciera verme. «Mira, mamá. Gané el primer lugar en la feria de ciencias», decía, sosteniendo mi trofeo con orgullo. «¡Qué bien, mi amor! ¿Te lavaste las manos?». Liliana ha estado un poco mocosa hoy. ¿La peor parte? Cuando Liliana cumplió 7 años, de repente dejó de enfermarse. Fue como si alguien hubiera apagado un interruptor, y se volvió perfectamente saludable de la noche a la mañana. Pero nada cambió con mamá y papá, habían pasado tanto tiempo siendo sus protectores que no podían detenerse, incluso cuando ya no quedaba nada de qué protegerla. ¿Y Liliana? Aprendió rápido. Se dio cuenta de que jugar la carta de la fragilidad podía conseguirle cualquier cosa que quisiera, y la jugaba como una virtuosa. La preparatoria debería haber sido mi momento de brillar. Estaba haciendo todo bien, cuadro de honor, actividades extracurriculares, todo. Pero en nuestra casa, el drama de Liliana siempre ocupaba el centro del escenario. Recuerdo una noche de padres que todavía me oprime el pecho cuando pienso en ella. Mi profesor de química, el señor Salazar, acababa de terminar de contarles a mamá y papá sobre mi potencial para una beca de ciencias. Su rostro brillaba de orgullo, alguien finalmente me estaba viendo. «Viviana es una de nuestras estudiantes más brillantes», estaba diciendo. «Tiene un verdadero futuro en...». Antes de que pudiera terminar, sonó el teléfono de mamá. Liliana estaba teniendo una crisis en casa con la niñera. Podía escuchar sus sollozos teatrales a través del altavoz. «No encuentro mi pluma favorita para la tarea. La que Viviana me dio es estúpida». Así sin más, la noche de padre se acabó. Corrieron a casa para consolar a Liliana por una pluma. Una pluma. Me quedé ahí parada viéndolos alejarse apresuradamente, mientras el señor Salazar me daba palmaditas incómodas en el hombro. Después de eso, dejaron de venir a mis eventos por completo. «Es más fácil así», dijeron. «No hay riesgo de que las rabietas de Liliana interrumpan las cosas». Cuando gané el campeonato estatal de debate, mi trofeo ni siquiera llegó a la repisa. «Liliana se pone ansiosa cuando ve los logros de otras personas», explicó mamá, guardando mi trofeo en un cajón como si fuera algo vergonzoso. El día de la aceptación universitaria debería haber sido enorme. Beca completa en la universidad estatal, beca académica, becas por mérito, el paquete completo. Estaba en las nubes hasta que llegué a casa. Como sea, Liliana rodó los ojos durante la cena. «Ahora finalmente te puedes mudar, y puedo convertir tu cuarto en mi paraíso gaming. Estoy pensando en 3 monitores, tal vez un setup para streaming.
Empecé a contar los días hasta la orientación de primer año. Esos 4 años de universidad se convirtieron en mi escape, pasaba cada momento posible en los dormitorios o la biblioteca. El hogar se convirtió en ese lugar que visitaba ocasionalmente, generalmente para cenas familiares obligatorias donde Liliana presidía con historias de su último drama de secundaria. Pero la vida tiene una manera curiosa de enseñarte que a veces ser ignorada es en realidad un regalo. Porque cuando nadie te está mirando, nadie está ahí para decirte lo que no puedes hacer. A los 23 años, armada con mi título, conseguí un trabajo como gerente en Torres y Compañía. El salario no era impresionante, suficiente para un pequeño departamento y sushi del supermercado, pero no mucho más. La mayoría de la gente se habría desanimado, pero tener mi propio espacio, aunque fuera pequeño, se sentía como ganar la lotería. Por primera vez en mi vida, podía respirar sin preguntarme si mi existencia estaba incomodando a alguien. Entonces un día, navegando por las redes sociales en mi hora de comida, vi un anuncio que lo cambiaría todo: aprende a hacer que tu dinero trabaje para ti. Normalmente, habría pasado de largo estas cosas, pero algo me hizo detenerme. El curso de inversiones no era barato, comí sopa instantánea durante un mes para pagarlo, pero esa decisión cambió toda la trayectoria de mi vida. El instructor, Santiago, tenía esta manera de hacer que las estrategias complejas de inversión parecieran sentido común. Empecé pequeño, poniendo unos cientos en acciones prometedoras de tecnología. Luego unos cientos más. Estudié las tendencias del mercado como si mi vida dependiera de ello, tomé cursos avanzados de los mejores inversores, aprendí sobre gestión de riesgos y diversificación de portafolio. Lo traté como solía tratar mis tareas escolares, con dedicación y enfoque total. Mi primera gran victoria vino de una pequeña empresa de IA que nadie estaba vigilando. Mi inversión de 500 pesos se convirtió en 5,000 pesos en 3 meses. Luego vino la startup de biotecnología que triplicó mi dinero. Antes de darme cuenta, mi actividad secundaria estaba generando más que mi trabajo diario. Nunca olvidaré la mañana en que me di cuenta de que podía renunciar a Torres. Estaba sentada en mi escritorio, fingiendo que me importaban los informes trimestrales, cuando mi aplicación de inversiones sonó. Otra acción había alcanzado mi precio objetivo. Hice los cálculos ahí mismo, con las manos temblando ligeramente. Mis ingresos por inversiones ahora eran el triple de mi salario. Escribí mi carta de renuncia con una sonrisa que se sentía como libertad. Pero los viejos hábitos son difíciles de romper. Seguí yendo a esas cenas familiares de los sábados. No me preguntes por qué, tal vez costumbre, tal vez alguna esperanza persistente de que las cosas cambiarían. Me sentaba ahí, picoteando el pollo recocido de mamá, escuchándolos hablar sin parar sobre la vida de Liliana mientras mi portafolio de inversiones sonaba en mi bolsillo. Viviana, sigues en Torres, ¿verdad?, preguntaba mamá ocasionalmente, sin estar realmente interesada en la respuesta. Sí, mismo trabajo, decía yo, y veía su atención desvanecerse antes de que terminara de hablar. Era más fácil así. No había necesidad de explicar que había renunciado hace 2 años, que estaba ganando más dinero en un día del que solía ganar en un mes. Liliana era la estrella de cada conversación en la cena. Había entrado a la Universidad Nacional, una de esas escuelas donde la colegiatura cuesta más que una casa. Es tan cara, suspiraba mamá, pero su voz era orgullosa, pero Liliana merece la mejor educación. Hemos pedido préstamos, por supuesto, pero vale la pena por el futuro de nuestra niña. Liliana sonreía radiante, girando su pasta. Mi compañera de cuarto tiene una mochila Gucci. Todos ahí vienen de familias tan buenas. El subtexto era claro: a diferencia de tu familia, Viviana. A diferencia de ti. Un sábado, llegué y encontré a mamá llorando por las facturas, papá en la mesa de la cocina rodeado de papeles, sus lentes de lectura posados en su nariz como una manifestación física de su preocupación. Los impuestos de la propiedad subieron otra vez, murmuró, ¿y con la colegiatura de Liliana? Los observé luchar, recordé todas las veces que habían elegido a Liliana sobre mí, y aún así, eran mis padres. Esa noche, configuré una transferencia automática, 11,000 pesos mensuales a su cuenta. Cuando les dije, mamá realmente me abrazó. Era la primera vez en años que me mostraba algún afecto real. Ay, Viviana, esto ayudará tanto. Pensé que tal vez las cosas cambiarían después de eso. Tal vez finalmente me verían. Pero entonces los escuché en la cocina después de la cena.
Deberíamos enviarle algo del dinero de Viviana a Liliana, decía mamá. Al menos 3,000 pesos. La pobrecita se siente tan fuera de lugar entre todos esos estudiantes ricos. Buena idea, acordó papá. Necesita mantener las apariencias. Tal vez finalmente pueda comprarse ese bolso de diseñador que ha estado deseando. Me quedé ahí en las sombras del pasillo, con el pecho apretado por un dolor familiar. Quería entrar y decirles todo, sobre renunciar a mi trabajo, sobre mis inversiones, sobre el hecho de que podría comprar toda la maldita tienda de diseñador si quisiera. Pero no lo hice. Solo me quedé ahí, sacudiendo la cabeza, escuchándolos planear cómo gastar mi dinero en el ascenso social de Liliana. A los 29 años, estaba lista para un cambio. Mi portafolio de inversiones había crecido más allá de mis sueños más salvajes, y estaba cansada de pagar renta. Después de meses de búsqueda, encontré el departamento perfecto en un edificio seguro con una impresionante vista de la ciudad. Nada ostentoso, solo líneas limpias, buena estructura y espacio suficiente para sentirse como hogar. La mejor parte, podía comprarlo directamente. Sin hipoteca necesaria. El día que recibí las llaves, me paré en la sala vacía, escuchando mis pasos hacer eco en los pisos de madera. Esto era mío. Todo mío. Sin préstamos, sin deudas, sin ataduras. Lo había hecho yo misma, sin la ayuda o aprobación de nadie. Cuando mamá llamó para ver cómo estaba, es decir, hablar sobre Liliana, mencioné que me estaba mudando. ¿Encontraste una renta más barata?, preguntó, distraída. Podía escucharla revolviendo papeles al otro lado de la línea. Solo un lugar diferente, dije vagamente. Mejor ubicación. Bueno, no gastes demasiado en renta, mi amor. Ya sabes lo inestable que es el mercado laboral para personas en tu posición. Tuve que morderme la lengua para no reírme. Si ella solo supiera que mi posición involucraba manejar millones en inversiones, no empujar papeles en torres. En la siguiente reunión familiar, la tía Jimena preguntó por mi nuevo lugar. Antes de que pudiera responder, mamá interrumpió: Viviana está rentando un nuevo departamento. Agitó su mano con desdén. Pero espera a oír sobre los últimos logros de Liliana, está por graduarse de la Universidad Nacional, la primera de su clase. Observé la escena familiar desarrollarse, parientes arrullando sobre las perspectivas de Liliana mientras me lanzaban miradas de lástima. El peso de sus suposiciones colgaba pesado en el aire, espeso como la humedad del verano. Liliana va para grandes cosas, anunció papá orgullosamente, con el pecho inflado. No es que nos sorprenda. Siempre ha sido nuestra triunfadora. Mi primo le susurró a su esposa, no lo suficientemente bajo, a diferencia de algunas personas que se conforman con la mediocridad. Bebí mi vino, saboreando su amargura en mi lengua, pensando en la operación bursátil que había hecho esa mañana que había ganado más que su salario anual. Pero me mantuve callada. Que pensaran lo que quisieran. Luego vino la fiesta de graduación de Liliana. Mamá y papá se lucieron, comida con servicio de banquete, decoraciones caras, todo. Noté que habían usado el dinero que les envié para ayudar a pagarlo. Liliana se pavoneaba en su toga y birrete como si acabara de ganar el premio Nobel, su diploma aferrado como un arma. Me vio junto al ponche e hizo una línea recta hacia mí, sus tacones resonando contra el piso de madera como una cuenta regresiva hacia la confrontación. Mira esto, Viviana, me empujó el diploma en la cara. Universidad Nacional, no alguna escuela estatal como a la que tú fuiste. Y ya tengo entrevistas programadas con las mejores empresas. No voy a terminar empujando papeles como tú. Tomé otro sorbo de ponche, dejando que la dulzura lavara las palabras que quería decir. Felicidades, Liliana. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Su voz se elevó, hambrienta por la reacción de la que siempre se había alimentado. ¿No estás celosa? Es decir, voy a ser tan exitosa, y tú eres solo, bueno, tú. Se quedó ahí parada, prácticamente vibrando con la necesidad de que yo reconociera su superioridad. Podría haberle contado sobre mi portafolio, sobre mi departamento totalmente pagado, sobre cómo ganaba más dinero antes de mi café de la mañana de lo que ella ganaría en su primer año de trabajo. Pero, ¿cuál sería el punto? En su lugar, solo me encogí de hombros y me alejé, dejándola parada ahí con su diploma en alto como un escudo contra sus propias inseguridades. 3 meses después de la graduación, Liliana seguía desempleada.
¿Esas empresas que supuestamente se peleaban por ella? Resulta que no estaban tan impresionadas con su costoso título después de todo. Pero los pagos del préstamo, esos comenzaron a llegar como olas en una tormenta, implacables y abrumadores. Viviana, llamó mamá una noche, su voz dulce como la miel con desesperación. ¿Tienes un minuto para hablar? Podía escuchar el familiar baile de manipulación en su tono, el mismo que había usado todos esos años cuando necesitaba algo. Los pagos del préstamo para la educación de Liliana, hizo una pausa, probablemente para efecto dramático. Realmente nos están aplastando, mi amor, y con todas nuestras otras facturas. Odio pedirlo, pero, ¿podrías posiblemente? Mi corazón se apretó en mi pecho, un dolor familiar. ¿Cuánto necesitas? Bueno, si pudieras aumentar tu ayuda mensual a 20,000 pesos, sería una bendición. Pensé en todas las veces que habían desestimado mis logros, todas las veces que Liliana se había burlado de mi carrera. Pero también pensé en mi cuenta bancaria con sus cómodas 7 cifras que mi familia no conocía. Está bien, dije finalmente. Configuraré el nuevo monto a partir del próximo mes. El gracias de mamá apenas había salido antes de que empezara a planear cómo gastarlo. Esto ayudará tanto con los pagos del préstamo de Liliana, y tal vez podamos ayudarla a comprar algo de ropa apropiada para entrevistas. Unas semanas después, Liliana finalmente consiguió un trabajo en la misma empresa donde papá había ido a la universidad con el director de recursos humanos. La ironía no pasó desapercibida para mí. Cuando terminó con el título de gerente, la misma posición de la que se había burlado que yo tenía, sentí una diversión retorcida. Pasé por su casa un fin de semana y encontré a Liliana tirada en el sofá, navegando por listados de departamentos en su teléfono. Dios, todo es tan caro, se quejó. No puedo creer que tenga que vivir aquí con mamá y papá. Esto es tan vergonzoso. Podrías buscar algunos departamentos más pequeños, sugerí, mi voz neutral a pesar de la ironía ardiendo en mi garganta. O tal vez fuera del centro de la ciudad. Me miró como si hubiera sugerido que viviera en un basurero. Necesito estar en el vecindario correcto, Viviana. No es que tú lo entiendas. Algunas de nosotras tenemos estándares. Miré alrededor de la modesta sala de estar de nuestros padres donde ella estaba viviendo sin pagar renta, pero mantuve mi boca cerrada. De todos modos, continuó, dejando su teléfono a un lado, esto es solo temporal. A diferencia de ti, no voy a estar atascada como gerente para siempre. Yo tengo potencial real. Poco sabía ella que todo estaba a punto de cambiar. Y no de la manera que cualquiera de ellos esperaba. Cuando se acercaba el Día de Acción de Gracias, mamá entró en su habitual frenesí de anfitriona. Cada año, insistía en hacer todo ella misma, convirtiendo la cocina en su dominio personal de estrés. Pero este año fue diferente. No sé qué voy a hacer, gimió por teléfono una semana antes de la festividad, su voz temblando con esa nota familiar de martirio. Me torcí la espalda sacando la ropa de Liliana de la secadora, y apenas puedo mantenerme derecha. ¿Cómo se supone que voy a cocinar para 20 personas? ¿Por qué no me dejas encargarme de todo?, ofrecí, sorprendida por la suavidad en mi propia voz. Puedo hacer que todo sea servido por ese nuevo restaurante del centro. Eres tan buena hija, mamá se derritió, y por un momento, sentí ese viejo anhelo de su aprobación revolotear en mi pecho. Alcancé a ver a Liliana en el fondo de nuestra videollamada, rodando los ojos dramáticamente. Incluso el más mínimo elogio hacia mí claramente estaba arruinando su día. El Día de Acción de Gracias comenzó como cualquier otra reunión familiar. La comida servida llegó perfectamente a tiempo, y ayudé a mamá a arreglar todo mientras trataba de ignorar los comentarios constantes de Liliana sobre cómo el relleno comprado nunca podría compararse con el casero. Traje mi laptop porque los mercados en Asia abrirían durante la cena, y tenía algunas posiciones que necesitaba monitorear. La instalé en mi antigua habitación y la dejé funcionando mientras me unía a la familia. La comida era excelente, definitivamente mejor que el pavo reseco habitual de mamá. Mientras todos se acomodaban con sus platos, mamá no pudo evitar mencionar su espalda otra vez. Estaba tan preocupada por cómo me las arreglaría con la cocina, dijo, dirigiéndose a toda la mesa de tías, tíos y primos, pero Viviana intervino y arregló toda esta hermosa comida servida. ¿No fue considerado? Eso es muy amable de tu parte, Viviana, la tía Jimena me sonrió cálidamente. Debe haber sido caro. Oh, no es nada, dije,
tratando de desviar la atención. Solo me alegro de que todos lo estén disfrutando. Ella está lo suficientemente bien en ese trabajo de gerente como para ayudarnos bastante, agregó mamá con orgullo, probablemente la primera vez que presumía de mí en años. Noté que el rostro de Liliana se oscurecía, como nubes de tormenta reuniéndose antes de una tempestad. Empujó su silla hacia atrás abruptamente y salió de la habitación. Pensé que solo estaba teniendo una de sus rabietas habituales, pero algo se sentía diferente esta vez. Algo en el aire cambió, como la repentina caída de presión antes de un tornado. Liliana regresó momentos después aferrando mi laptop con una sonrisa triunfante que me heló la sangre. El brillo en sus ojos me llevó de vuelta a todos esos momentos de la infancia cuando había orquestado mi caída, pero esta vez se sentía diferente. Esta vez se sentía final. Veamos que también le está yendo realmente a Viviana, anunció a toda la mesa, su voz goteando placer vengativo. Ya que es tan generosa, apuesto a que no le importará si le muestro a todo su cuenta bancaria. Es hora de probar lo perdedora que realmente es. Me levanté de un salto de mi silla, mi corazón retumbando contra mis costillas. Liliana, no. Pero era demasiado tarde. Ya había girado la laptop, mi aplicación bancaria todavía abierta de mi revisión anterior. La habitación quedó en silencio mortal. El tipo de silencio que se siente como una presencia física, pesado y sofocante. Observé cómo el rostro de Liliana se drenaba de color, su mano temblando tan fuertemente que pensé que podría dejar caer mi laptop. Parecía que había visto un fantasma, o tal vez solo el fantasma de sus propias suposiciones derrumbándose ante sus ojos. ¿Liliana?, preguntó mamá, preocupación entrelazando su voz. ¿Qué pasa? ¿Qué dice? La voz de Liliana salió apenas como un susurro, cada palabra pareciendo costarle esfuerzo físico, $1,500,000, $1,500,000. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar el tic-tac del antiguo reloj de la cocina de mamá, el zumbido del refrigerador, el sonido del tenedor de mi primo cayendo en su plato. 20 años de pretensión destrozados en un solo momento. Debe haber algún error, dijo la tía Jimena, mirando la pantalla. Viviana es gerente en Torres. No he trabajado en Torres durante años, dije en voz baja, finalmente dejando que la verdad se derramara como agua entre manos ahuecadas. Renuncié para concentrarme en invertir a tiempo completo. Estudié los mercados, tomé cursos, aprendí todo lo que pude. Y me volví buena en ello. Realmente buena. ¿Quieres decir que eres rica? La voz de Liliana se quebró en la última palabra, algo frágil y desesperado bajo su habitual bravuconería. Por un momento, vi a la niña pequeña que siempre había necesitado ser el centro de atención, que había construido toda su identidad alrededor de ser la especial. Tomé un respiro profundo y miré alrededor de la mesa a las caras sorprendidas de mi familia, cada una un espejo reflejando años de suposiciones destrozadas en un instante. He estado invirtiendo durante años. Empecé pequeño, aprendí sobre la marcha. Sí, tengo $1,500,000 en esa cuenta. Y no lo estaba escondiendo, ustedes simplemente nunca preguntaron. El silencio duró exactamente 3 segundos antes de que el grito de mamá lo destrozara como vidrio. $1, ¿5 millones? Se levantó de golpe de su silla, su rostro tornándose de un alarmante tono rojo. ¿Tienes 1.5 millones de pesos y nos has dejado luchar todo este tiempo? La miré con incredulidad, sintiendo algo romperse dentro de mí, años de ser la segunda opción, la ocurrencia tardía, la hija confiable pero sin importancia. ¿Luchar? Les envío 20,000 pesos cada mes. Eres millonaria, estaba prácticamente histérica ahora, su voz alcanzando tonos que no sabía que eran posibles. Tu hermana tiene préstamos estudiantiles. Tenemos facturas. ¿Cómo pudiste ser tan egoísta, tan avara? Papá se unió, su rostro retorcido de ira. Te criamos mejor que esto, Viviana. Pensar que has estado acumulando dinero mientras tu propia familia sufre. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Años de ser la segunda opción, la ocurrencia tardía, la hija confiable pero sin importancia, todo salió precipitadamente en una marea que no pude controlar. ¿Acumulando dinero? ¿Hablan en serio? Me reí, pero no había humor en ello. ¿Dónde estaban los ahorros de mamá y papá para tu universidad, Liliana? Ah, espera, no ahorraron nada porque lo gastaron todo en tus interminables demandas. Pero qué curioso,
Tampoco pagaron mi universidad. ¿Recuerdan eso? Yo conseguí una beca completa mientras tú ibas a tu elegante universidad privada con préstamos. Eso es diferente, mamá espetó, su voz aguda con negación. Liliana necesitaba. Liliana quería. Liliana, 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 las palabras estallaron de mí como una presa rompiéndose, años de dolor silencioso finalmente encontrando su voz. Siempre ha sido sobre Liliana. Bueno, ¿qué crees? Me paré ahora, mis piernas firmes a pesar del temblor en mi corazón. Mi dinero es mío. Lo gané. Cada centavo. $20,000 no es nada para ti, gritó mamá, lágrimas corriendo por su rostro. Deberías enviarnos al menos 50,000 pesos al mes. Somos tus padres. La risa que brotó de mí fue casi maníaca, teñida con el sabor agridulce de finalmente ver todo claramente. ¿50,000? ¿Quieren 50,000 al mes para qué? ¿Para qué puedan seguir malcriando a su preciosa Liliana? Me volví hacia mi hermana, que se estaba encogiendo ahora, su diploma de la Universidad Nacional olvidado en la mesa. Querías probar que era una perdedora. Sorpresa. La hermana a la que has menospreciado durante años, de la que te burlaste por ser solo una gerente, resulta que es la exitosa. ¿Cómo se siente eso? Los parientes se sentaron congelados alrededor de la mesa, tenedores suspendidos a medio camino de sus bocas, viendo la escena desarrollarse como un partido de tenis del infierno. Años de dinámicas familiares se estaban desenredando ante sus ojos, y nadie sabía exactamente dónde mirar. Bueno, si eres tan exitosa, mamá escupió, sus palabras bañadas en veneno, ciertamente puedes permitirte ayudar más a tu familia. Es tu deber. ¿Mi deber? Caminé hacia Liliana y arrebaté mi laptop de sus manos temblorosas. Mi deber terminó el día que decidieron que Liliana era la única hija que valía la pena cuidar. Ella es la prometedora, ¿recuerdan? ¿La que tiene potencial? Bueno, que cumpla ese potencial y les ayude a pagar las facturas. La tía Jimena trató de intervenir, su voz suave con calma forzada. Tal vez deberíamos todos. Pero no había forma de calmar esta tormenta. Mamá y papá estaban gritando ahora, sus palabras superponiéndose en un huracán de acusaciones y demandas. Liliana había comenzado a llorar, su movimiento predeterminado cuando las cosas no salían a su manera. Sin decir otra palabra, salí de mi casa de la infancia, el sonido de los gritos continuos de mi madre siguiéndome todo el camino hasta mi auto. Mientras me alejaba, capté un vistazo de mi familia en el espejo retrovisor, parados en el porche como actores congelados en la escena final de una obra que había durado demasiado tiempo. Los mensajes comenzaron antes de que siquiera llegara a casa esa noche. Mi teléfono vibraba constantemente con textos y llamadas de mamá, papá y Liliana. Al principio, eran demandas furiosas, ecos digitales de la pelea durante la cena. Luego vinieron los viajes de culpa, cada mensaje cuidadosamente elaborado para golpear el corazón de quien solía ser la hija que desesperadamente quería su aprobación. Intenté responder al principio, esperando que de alguna manera, a través de la distancia de los mensajes de texto, finalmente pudieran entender. Pero era como tratar de explicar colores a alguien que había elegido ser ciego. No querían entender, solo querían acceso a mi cuenta bancaria. Entonces mamá lo llevó a las redes sociales. Su publicación fue una obra maestra del martirio maternal, con el corazón roto al descubrir que mi hija mayor se ha convertido en millonaria mientras ve a su familia luchar. Se niega a ayudar a su hermana con los préstamos universitarios o apoyar a sus padres que envejecen. El dinero verdaderamente cambia a las personas. Por favor, oren para que Viviana recuerde sus valores familiares. Los comentarios se vertieron como miel envenenada. Amigos de la familia que no había visto en años de repente tenían fuertes opiniones sobre mi carácter. ¿Cómo puede ser tan insensible? Siempre supe que había algo raro en ella. ¿Qué clase de persona abandona así a su familia? Mamá dio me gusta a cada comentario, agregando pequeños emojis de llanto y respuestas de «gracias por entender». Mis parientes que habían presenciado el colapso del Día de Acción de Gracias notablemente se mantuvieron callados, pero su silencio no ayudó mucho contra la turba de amigos de la familia llamándome de todo, desde ingrata hasta malvada. Esa fue la última gota. Abrí mi aplicación bancaria y miré fijamente la transferencia recurrente a mis padres, 20,000 pesos mensuales, que habían descartado como cambio suelto. Con un clic, la cancelé.
Mi dedo se cernió sobre la pantalla por un momento, pero no había vacilación en mi corazón. Solo claridad. Le envié un último mensaje a mamá: he cancelado las transferencias mensuales. Me cansé de ser su cajero automático. No me contacten de nuevo. No captaron la indirecta. Las llamadas aumentaron, ahora llegando a todas horas. Liliana intentó usar diferentes números cuando bloqueé el suyo. Papá dejó largos mensajes de voz divagantes sobre el deber familiar. La campaña de mamá en las redes sociales se intensificó. Los bloqueé a todos: números de teléfono, direcciones de correo electrónico, cuentas de redes sociales. Pero sabía que no se detendrían ahí. Llamé al conserje de mi edificio, José, cuya voz familiar se había convertido en un consuelo en mi nueva vida. Necesito agregar algunos nombres a la lista de no admitir, dije suavemente, mi voz firme a pesar del peso en mi pecho. Le di sus nombres y descripciones, incluso le mostré fotos. Asintió comprensivamente, tomando notas cuidadosas con el tipo de dignidad tranquila que no hace juicios. Efectivamente, al día siguiente, José llamó para informarme que mis padres y Liliana habían intentado forzar su entrada. Habían causado toda una escena en el vestíbulo, amenazando con llamar a la policía. Mientras escuchaba su suave relato, sentí algo cambiar dentro de mí, ya no dolor, sino una especie de paz. Esa noche, abrí mi laptop, el suave resplandor de la pantalla iluminando mi tranquila sala de estar. Comencé a investigar bienes raíces en otros estados, mis dedos flotando sobre imágenes de casas en ciudades distantes. Algunos podrían llamarlo huir. Yo lo llamo establecer límites. Tuvieron su oportunidad, años de oportunidades en realidad. Eligieron ignorar mis logros, menospreciar mi éxito y favorecer a Liliana en cada momento. Ahora que han mostrado exactamente cómo me ven, no como una hija que tuvo éxito contra todo pronóstico, sino como un cajero automático ambulante que falló en servir adecuadamente sus necesidades, no siento ninguna obligación de mantener la relación. Mientras navego por fotos de casas bañadas por el sol en vecindarios tranquilos lejos de aquí, no siento nada más que alivio. A veces la elección más saludable no es la más obvia. A veces amar significa alejarse, no porque hayas dejado de preocuparte, sino porque finalmente has comenzado a preocuparte por ti misma. Mi historia no trata sobre dinero, no realmente. Se trata de aprender que el éxito no se mide por la aprobación de otras personas, y la familia no se define solo por el ADN. Mientras cierro mi laptop y miro las luces de la ciudad parpadeando como estrellas terrenales, me doy cuenta de que mi yo de 8 años, la niña pequeña que mantenía una maleta empacada en su closet, estaría orgullosa de en quien me he convertido. No por el dinero, sino porque finalmente aprendí a empacar mis maletas en mis propios términos. A veces la cosa más difícil y la cosa correcta son la misma. Y a veces encontrar tu valor significa perder todo lo que pensabas que necesitabas para ser digna de amor. Mientras investigo casas en ciudades distantes esta noche, me doy cuenta de que a veces el amor más saludable significa amarte lo suficiente a ti misma para alejarte. Mi yo de 8 años mantenía una maleta empacada en su closet porque tenía que hacerlo. Ahora, elijo empacar mis maletas en mis propios términos. Y mientras cierro mi laptop, viendo las luces de la ciudad parpadear como estrellas terrenales, finalmente entiendo que mi valor nunca estuvo en el dinero de mi cuenta o la aprobación en sus ojos. Siempre se trató de aprender a verme claramente, incluso cuando nadie más lo hacía. Si esta historia resuena contigo, recuerda, a veces ser segunda mejor en la historia de alguien más significa que eres libre de escribir tu propia historia. Tu valor no se mide por la aprobación de otras personas, y el tipo más hermoso de éxito es el que te trae paz.